Un libro que recomiendo para estos momentos de efervescencia y calor en que estamos a muy pocas semanas, a muy pocas horas de conocer quién va a ser el próximo presidente de Colombia, es este libro de Mauricio García Villegas, politólogo, escritor y columnista de El Espectador, autor de varios libros que han hecho mella y han sido parte de la discusión últimamente. Uno de ellos, El País de las Emociones Tristes. Él es profesor de la Universidad Nacional y además es investigador de justicia. Acaba de sacar su último libro, Antes de perder el juicio. Una apuesta por la razón, dice aquí, en medio del delirio. Él hace una investigación, realmente no es un libro sobre Colombia, sino sobre el estado de la razón en el mundo, en momentos en que la propaganda y los algoritmos están manejando nuestras emociones y son los que nos llevan y nos impulsan, por ejemplo, a votar. Él habla de la importancia de no caer en la retórica de los charlatanes que están poblando hoy el mundo de la política y que él dice que se originaron, y nos recuerda mucho, en la época del siglo V de Pericles, en Atenas, cuando surgen los sofistas, unos personajes que aparecieron en ese entonces, que eran expertos en oratoria y en convencer a la gente de sus argumentos a cambio de dinero. Protágoras, que era uno de ellos, sostenía que el lenguaje era una manera de mostrar la realidad sin importar si esa realidad era verdadera o caprichosa. Los charlatanes siguen vivos y coleando desde entonces. Y cuando más se denunció a los charlatanes fue en la Ilustración del siglo XVII, cuando se puso un énfasis profundo en la razón para comprender y aproximarse a la verdad del ser humano. Para los ilustrados, los charlatanes eran estas personas que se dedicaban a engañar a las personas, vendiendo ilusiones con conocimientos que no poseían. Eran embaucadores muy locuaces y expertos en gestos, en expresiones y en actuaciones teatrales que usaban para impresionar a los incautos. Nuestro programa de hoy tiene por objeto invitar a Mauricio García Villegas aquí a fondo para que usted y yo podamos descifrar quiénes son los charlatanes, cómo definirlos, cómo identificarlos para no caer en su trampa. Y la política está llena de charlatanes hoy en día. Pero lo importante es que los identifiquemos y sepamos quiénes son, cuando sobre todo vamos a ir a votar. Sí, este libro surgió de un seminario que yo dicté en la Universidad Nacional. ¿Hace cuánto? Sobre la ilustración, hace 5 años. Yo tenía unos 30 estudiantes y el primer día de clase le pregunté a los estudiantes qué opinaban de la ilustración, qué idea, qué imagen tenían de la ilustración. Y yo diría el 90% levantó la mano para decir, es la ilustración la culpable, es la ilustración la que nos tiene como estamos. Es la ilustración con la ciencia y con la racionalidad, la que ha destruido la naturaleza, la que nos tiene en este mundo distópico en donde no parece haber salida. Es la ilustración, finalmente somos hijos de la ilustración y vea cómo estamos. La culpable es la ilustración. Yo pensé en ese momento, bueno, está un poco drástico el juicio, es un poco mala la reputación que tiene la ilustración entre mis estudiantes, pero yo creo que en unas 2 o 3 sesiones convenceré a algunos. Pasaron 2, 3, 4 sesiones, terminó el semestre y yo convencí a 1 o 2, si acaso. La grandísima mayoría quedó con la misma idea que tenía inicialmente. Y entonces, tal vez un poco más matizada, pero con la misma idea, digamos, negativa sobre la ilustración. Entonces yo dije, no, bueno, yo tengo que hacer algo para convencer a los jóvenes. Sí. Entonces es un libro en buena parte para los jóvenes y está escrito con un lenguaje accesible a los jóvenes universitarios. Esto no necesita ninguna disciplina previa ni nada. Con la idea, claro, yo me pasé 4 años leyendo sobre la ilustración. Cuando uno escribe un libro no lo escribe porque sepa mucho, sino porque tiene una idea y quiere aprender más. Y uno aprende mucho escribiendo los libros.
Y este libro es el fruto de ese aprendizaje, en donde yo creo que yo afiné un poco más el argumento que le presenté a mis estudiantes y que fue infructuoso en ese momento. Y yo espero con este libro convencer a un poco más de los que logré convencer en esa ocasión. Yo he pensado en esto desde muy niño. Yo le contaba que cuando yo estaba en el colegio, en cuarto bachillerato, fundé con 2 amigos, Héctor Abad y Esteban Echavarría, un periódico en el colegio que se llamaba Criterio. Y el primer artículo que yo escribí en ese periódico se llamaba Contra los charlatanes. Influenciado, por supuesto, por mi papá, que era un liberal escéptico. Y entonces yo, influenciado por él, por supuesto, empecé a defender como las ideas racionales, digamos, como sentar el juicio en medio de la discusión. Después de eso, yo tuve muchos tormentos de fe, porque yo vengo de unas familias muy católicas, tanto la de mi madre como la de mi padre, pero en particular la de mi padre, donde había... ¿De verdad? Muchos... Pues de 12 hijos, María Jimena, 7 eran religiosos, 5 curas y 2 monjas. No, y yo admiré y quise a esos tíos muchísimo, los que todavía sobreviven, los quiero mucho, los admiré mucho, los respeté mucho. Como todos mis primos, éramos 18 primos que nos juntábamos en la finca de mi abuelo. Yo tenía la influencia de mis tíos, que algunos de ellos, bueno, todos eran entregados a la causa de los pobres, de la comunidad de San Vicente de Paúl, pero del otro lado tenía la versión del colegio, del Opus Dei, que era totalmente opuesta, y del otro lado tenía la versión de mi mamá, que era una persona de una fe inamovible, pero muy tolerante al mismo tiempo, y la versión de mi papá, que era un liberal escéptico. Entonces yo tenía unos líos de fe tremendos. Mi papá, cuando vio eso, dijo: ¿usted por qué no lee a Teilhard de Chardin? Que aquí en el libro hay un capítulo sobre él, que era un jesuita paleontólogo, o sea, científico, que era cristiano, jesuita, por supuesto. Y entonces yo leí mucho a Teilhard de Chardin y a una cantidad de gente un poco heterodoxa dentro de la iglesia en ese tiempo, Ignaz Lepp y otros. Pero la teología es un problema sobre la verdad, porque finalmente la teología se pregunta si Dios existe o no. ¿Sí? Entonces ese tema y yo de ahí pasé a la filosofía, un poco nietzscheana en la universidad y después existencialista. Entonces siempre, digamos, mi vida intelectual ha girado en buena medida en torno al problema de la verdad. Usted habla también de lo confundidos que nos tiene todo esto, porque usted dice, ese es el peligro, dice aquí en una frase que me pareció muy interesante, es que apunta a eso que usted está planteando, y es: el peligro está en la confusión, en lo racional, de lo racional con lo demencial, y esa imposibilidad de descifrar qué es lo uno y qué es lo otro, ¿no es verdad? Claro. Porque eso se está mezclando y terminan permitiéndose cosas como normales cuando realmente no lo son. Sí. Yo uso la imagen de un ilustrado español que se llama Goya, un gran pintor ilustrado, que tiene una imagen ahí que está en las primeras páginas del libro, que es la de un pintor recostado en un pedestal, y en el pedestal está inscrito: el sueño de la razón produce monstruos. Ese es un grabado muy, muy famoso, pero que tiene 2 sentidos, que tiene un sentido ambiguo, que tiene 2 sentidos posibles. Un sentido es que si la razón se duerme, pues llegan los monstruos y a falta de vigilancia se apoderan de nosotros y entonces dominan los monstruos. Ese es un sentido que es, digamos, el más natural cuando uno ve el cuadro. Pero hay otra manera de entender el cuadro que es la que a mí más me interesa, y es que la razón, durmiendo, ensimismada en sus pensamientos, produzca una irracionalidad, produzca un pensamiento que es absurdo, que es irracional. Y así ha pasado muchas veces. Muchos intelectuales, ser intelectual no es ningún mérito por sí mismo, hay intelectuales de todas las calañas, han producido sistemas de pensamiento totalmente contrarios a
al buen juicio y a la racionalidad, a lo razonable y a la naturaleza humana. Entonces, digamos, lo que tenemos que tener presente es que la racionalidad no es una garantía, es un propósito, es un fin, es una virtud. Y a veces con la racionalidad llegamos a encontrar la verdad. Pero el hecho de que nos pongamos en modo racional no nos garantiza el resultado. O sea, podemos llegar a conclusiones. Entonces, ese es el problema, María Jimena, de la mente humana. Y es que la mente humana tiene como dos sistemas, como decía Daniel Kahneman en un libro famoso que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Una parte de la mente humana es el sistema 1, que son nuestra sensibilidad y nuestras emociones, que siempre están funcionando, que no necesitan ningún esfuerzo, más aún que son placenteras, en fin. Pero la otra parte es la racionalidad, que necesita esfuerzo, que necesita empeño, que necesita disciplina, que necesita pensar, dudar, investigar, reconocer, etc. Y que a veces tiene éxito y a veces no. Entonces, y ahí es donde entran los políticos y los charlatanes actuales. Ahí vamos, porque una parte muy interesante es la figura que usted trae a colación, que no es de ahora, sino usted dice dónde es que vienen los charlatanes. Los charlatanes. Usted me estaba diciendo antes que su primer artículo, cuando era pequeño, ahí con Héctor Abad, fue contra los charlatanes del momento. ¿Quiénes son los charlatanes? ¿De dónde viene esa tradición? ¿Y quiénes son los charlatanes de hoy? Sí, los charlatanes vienen de una tradición muy, muy vieja, muy importante. En la Grecia antigua había algunos charlatanes. Uno de ellos era Protágoras, que decía que el hombre era la medida de todas las cosas. O sea, que la realidad era lo que la persona pensaba, no lo que la realidad era. Hubo un charlatán después muy importante. Bueno, los charlatanes se llamaban los sofistas, que eran personas pues con algún prestigio. Los sofistas lo que hacían era cobrar dinero para entrenar a la gente en la plaza pública, en el ágora, para que lograran convencer a una audiencia de lo que fuera. La idea era usar la retórica para convencer de lo que fuera. Hubo un sofista que se llamaba Carneades, que vivió en Roma. Entonces cuenta que un día fue al circo romano a hacer un discurso para hablar del universo, sosteniendo que el universo era perfecto, lógico, matemático, permanente, etc. Y convenció a toda la audiencia. Y al otro día volvió a las 24 horas e hizo también un discurso sobre el universo diciendo exactamente lo contrario, que el universo era irracional, y que no se podía conocer, que era caótico. Y entonces después dijo, al público se le puede convencer de cualquier cosa. Y desde eso hay charlatanes. En la Iglesia Católica ha habido cantidades de charlatanes, en la ciencia incluso ha habido cantidades de charlatanes. Hay uno muy famoso de la Segunda Guerra Mundial, que era el publicista de Hitler, que se llamaba Goebbels, que decía, con un buen conocimiento de la mente humana y a fuerza de repetición, uno puede convencer a la gente de que un círculo es un cuadrado o de que un cuadrado es un círculo. Y digamos, siempre han existido los charlatanes. El problema que enfrentamos hoy en día es que esos charlatanes, con la tecnología digital, con el algoritmo, ya no solamente son capaces de convencer pequeñas audiencias o incluso grandes audiencias, sino masas enteras. Incluso logran elegir presidentes. ¿Por qué? Porque hacen una cosa que es muy rentable. Y que los políticos hoy en día de todas las campañas presidenciales lo saben muy bien, y es que la mente humana es racional, pero solo en una pequeña parte. Esa racionalidad es muy vulnerable, es muy frágil frente a las emociones que logran capturar esa racionalidad. O sea, el sistema 1 logra capturar el sistema 2, como decía yo ahora. Y entonces, validos de esa mina, porque eso es una mina que encontraron los dueños de la inteligencia digital, pues entonces están carcomiendo el cerebro no de cientos de miles, de millones y millones y millones de personas, simplemente alebrestando las emociones. Entonces estamos en esa situación actual en donde la sociedad no está guiada por agitadores de ideas, sino por agitadores de emociones. Y esas emociones lo que hacen es opacar, capturar o aplastar la racionalidad. Entonces,
Y eso es lo que hace el algoritmo. Claro, el algoritmo perfila y va como exacerbando los odios y las pasiones, ¿no? Las emociones. Claro. Y los va, digamos, como preparando para que puedan ir por la ruta que se quiere cuando se perfila, ¿no? Todo esto es una combinación de cosas buenas y cosas malas. Es como el mentiroso. El mentiroso puro es muy fácil de detectar y no es tan peligroso. Pero el problema es el mentiroso que combina mentiras con verdades. Eso es lo que pasa con la inteligencia artificial y con la tecnología digital. Y es que combina muchas cosas buenas con muchas cosas terribles. Entonces, el algoritmo le ofrece a usted la música que usted siempre ha querido oír. Pero no. Sí. Y le muestra, si a usted le gustan los boleros, le muestra unos boleros que usted nunca habría descubierto. Entonces es maravilloso, le ofrece una cantidad de cosas. Pero el algoritmo no solamente hace eso, sino que moldea la mente y dirige la mente hacia donde el algoritmo quiere dirigirla. Y eso, digamos, tratándose de boleros no es tan grave. Pero tratándose de política y tratándose del fin que el algoritmo quiere, que puede ser, qué sé yo, el nazismo o la tiranía o lo que sea, es muy peligroso. Y eso es lo que están haciendo las campañas políticas, utilizando el algoritmo para manipular la mente de las personas sectorialmente y dirigirlas hacia unos fines muy problemáticos. Mauricio, vamos a lo que está pasando, pues no solamente Colombia, sino me gustaría que elaborara un poco qué está pasando en general en la política, pero sobre todo en esta campaña, porque yo creo que en esta campaña se está viviendo pues por primera vez la utilización de la inteligencia artificial, por primera vez explícitamente, digamos, que interviene pues en la manera como se perfilan a los votantes a través del algoritmo, como dice usted, pero también hay una digamos, movilización de la campaña. O sea, la campaña antes se hacía en las plazas públicas. Ahora, esta campaña por primera vez se está haciendo realmente en su gran mayoría en las redes. Uh-huh. Y por eso la importancia de los trackings en las redes se está haciendo en las redes. Sí. Es la primera campaña que yo veo así. Hace 4 años no era tan así, me da la impresión. ¿Cuáles son los charlatanes que usted podría decir son los más... el podio de los charlatanes aquí en Colombia hoy? Sí. Si se podía hacer un podio de charlatanes. Empecemos por el principio. Yo creo que estamos en problemas porque las redes sociales no están hechas para conversar. Y cuando uno conversa racionalmente. Uno no conversa para que lo admiren o para obtener likes. También puede ser, pero uno conversa para entenderse. Uh-huh. En las redes sociales la gente acude para postular contenidos, para poner contenidos, no con la idea de dialogar o de conversar, sino con la idea de obtener un resultado. Y ese resultado está en el reconocimiento, en los likes, etcétera, etcétera. Hago un pequeño paréntesis. Estos genios de la tecnología digital encontraron, decía yo ahora, una mina de oro en la mente humana, porque la mente humana está constantemente ansiosa por obtener 5 cosas. Una, saber qué está pasando ya, informarse, qué está pasando ya en este momento en el mundo. 2, saber cómo estoy yo en eso que está pasando, si me están reconociendo, si juego algún papel, si tengo si alguien me está notando dentro de eso que está pasando. 3, quiénes son los malos del paseo, quiénes son los enemigos, porque el mundo es cada vez más un mundo emocional y de buenos y malos. Uh-huh. 4, quiénes son los héroes que nos pueden ayudar. Y 5, cómo me entretengo cuando me aburro. Uh-huh. La tecnología digital ofrece eso en abundancia y todo el mundo busca eso. Y entonces, esa tecnología digital lo que está haciendo es opacando la racionalidad y la conversación, porque todo el mundo está pendiente de esas cosas que no tienen nada que ver con la racionalidad, tienen que ver es con qué es lo más eficiente. Los políticos hoy en día están utilizando mucho la inteligencia artificial de la siguiente manera. Tienen una idea y le dicen a la inteligencia artificial, póngala en el tono más
eficaz posible. Y claro, la inteligencia Y le artificial se sale. lo pone en el tono más agresivo posible. Y ese tono más Bueno, agresivo... los periodistas, ahí ya vimos a Felipe Zuleta haciendo la experiencia Claro, de que se le deja a la inteligencia artificial también Claro. hacer su columna. Claro, entonces eso lo que quiere decir es que lo que busca lo que se busca en las redes sociales es el impacto, no la verdad, ni la conveniencia, ni lo útil, ni lo justo, ni lo adecuado, sino el impacto. ¿Qué impacta más? Eso es, y entonces con esa lógica estamos destruyendo la democracia, porque la democracia finalmente es pues la voluntad del pueblo, pero la voluntad del pueblo, o sea, el drama que tenemos hoy en día en Colombia es que yo creo que la voluntad del pueblo colombiano no es la voluntad no es la voluntad que está explícita en las redes sociales, Ya. que es finalmente la que está determinando el voto. Pero entonces... No le voy a decir lo del podio, porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero, No, pero yo ¿a quién identifica? ¿Cuál es? O sea, porque yo creo que es importante, o sea, porque hay de todo, ¿no? No es solamente de izquierda a derecha, sino hay unos discursos que tienen que ver con esa tradición charlatana, ¿no? No, yo creo que las dos opciones que están en juego tienen a charlatanes al mando como ninguno, y sobre todo a charlatanes. Y la prueba de eso es que no ha habido debates. La prueba de que estamos en un mundo de agitadores de emociones y no de agitadores de ideas es que las ideas no importan. Lo que importa, mejor dicho, eso es lo de menos. Las ideas no importan. Lo que importa es cómo movilizar a la gente. Claro, por unas ideas, pero es la movilización lo que importa, no las ideas mismas. Por eso las ideas no se discuten. Lo que se hace es cómo enrabiar más a la gente, cómo hacer que la gente esté más enojada para que vaya a votar. Como se decía en la época del plebiscito. Sí. Eso es un descubrimiento de hace ya más de una década. Sí, lo descubrió Cambridge Analytica, Sí, en su claro, manera como perfiló a las votantes para que ganara el Brexit. Y es que no hay que olvidar una cosa, María Jimena, y es que odiar produce placer. No sé si a ustedes les va a pasar lo mismo, pero cuando yo leí el libro de Mauricio García Villegas, antes de perder el juicio, me remitió directamente a dos distopias que también recomiendo. La primera es 1984, de George Orwell, tremendo escritor, además periodista. En esa novela hay lo que se llama los 2 minutos del odio, que es un ritual que se recrea diariamente, en donde los ciudadanos se agitan y se les hierve la sangre permanentemente, y que está hecho precisamente para exacerbar las peores emociones. Durante esos 2 minutos de odio, los ciudadanos tienen el derecho de decirle lo que sea a sus enemigos que ven en una pantalla que se proyecta a través del jefe supremo, el Gran Hermano. Ese ritual se está haciendo cada vez más en este mundo desde que llegaron las redes sociales. Pero también hay otro libro, otra distopia, la que escribió Aldous Huxley y que se llama Un mundo feliz, otra gran novela de ficción que hoy se vuelve realidad. En esa novela no hay un nuevo orden que se impone como lo hace el Gran Hermano en 1984, sino que se logra adormecer a la población a través de una droga que se llama Soma. Se toman esas píldoras y la gente deja de pelear y se vuelve feliz. Uno se pregunta si lo que está sucediendo, la manera como estamos consumiendo las redes, y si esos algoritmos son nuestra Soma, que en este momento nos está drogando y nos está adormeciendo para que la razón no actúe y vivamos en un mundo feliz. En este libro de Mauricio hay varias referencias a esas distopias, pero según lo que plantea Mauricio, él cree que nosotros estamos más viviendo un mundo feliz que la realidad del Gran Hermano en 1984 con esos 2 minutos de odio. Sí, yo cito mucho a Orwell y a Huxley, porque creo que tenían dos modelos del futuro distópico y del futuro absolutista muy distintos. Que estamos viviendo, o sea, es increíble. Esos 2 minutos de odio son... Pero yo creo que tenía más razón Huxley, porque en Huxley la gente vive tranquila,
no... Soma, tienen... Porque se toman una pastillita que se llama Soma, que sacan del bolsillo cuando están inquietos, se toman la pastillita y se calman. Y se vuelven felices. Y se vuelven felices y se calman. Sí. Y yo cito mucho a Alexis de Tocqueville y a un personaje mucho antes de Alexis de Tocqueville que se llamaba Etienne de la Boétie, que era un amigo de Montaigne, que escribió un pequeño texto, solo escribió eso porque murió muy joven, un pequeño texto que se llama La servidumbre voluntaria. Y en la servidumbre voluntaria él dice, a mí no me parece interesante, no me interesaría escribir un libro sobre eso, que un monarca con un ejército poderoso subyugue a la gente y la domine y la apacigüe. Eso no me parece un fenómeno extraordinario, eso es muy común. A mí lo que me parece extraordinario es que haga eso mismo sin armas, que logre eso mismo sin armas. ¿Qué es lo que pasa en el mundo feliz? ¿Qué es lo que pasa en el mundo feliz? Y entonces, 2 siglos y medio más tarde, Alexis de Tocqueville dice lo mismo. Cuando yo me imagino el absolutismo del futuro, no me lo imagino con un tirano que utiliza armas por doquier y subyuga a la gente y le pone un fusil detrás de la espalda. Sino que me imagino un despotismo dócil, en donde la gente obedecerá porque finalmente... Porque está drogada. Sí, porque finalmente su mente ha sido condicionada. Está manipulada por un Y yo creo que el algoritmo... Es eso, es la droga Soma. Es Soma. Sí. ¿Cuál es como ese antídoto para evitar que caigamos como Soma, como bajo el Soma del mundo feliz? Antes de perder el juicio es antes de consumir Soma. Sí. Es exactamente eso. Ya. No, este libro... María Jimena es esencialmente una defensa de los ideales de la Ilustración. Y esa es la receta, creo yo. Lo que pasa es que los ideales de la Ilustración son un propósito, son un fin, son una virtud, no son una cosa ya lograda. Los ilustrados fueron personas... Bueno, lo primero que hay que decir es que no todos estaban de acuerdo. Los ilustrados lo que decían era, y particularmente Kant, pero también los ilustrados, o sea, Diderot y D'Alembert, que crearon la enciclopedia, y desde luego Rousseau, y en Escocia Hume y Smith. Todos ellos lo que decían era, para ser libres, para que uno consiga la libertad, tiene que utilizar la razón para encontrar la verdad. Porque uno, sabiendo qué es verdad y qué es falso, puede autoguiarse, puede dirigirse, puede determinar su comportamiento libremente. Y eso es necesario para no depender de clérigos, de obispos, de monarcas o de charlatanes. ¿Por qué? Para guiarnos nosotros mismos, para que seamos libres. Ese es el ideal de la Ilustración. Y para eso pues defendían la racionalidad, la ciencia. Eran un poco ingenuos porque pensaban que simplemente con uno ponerse en modo racional, entonces ya lograba todo racionalmente. Y no. Pero ese es un ideal que nosotros hemos ido perdiendo. Y lo hemos ido perdiendo porque lo que pasó después de la Ilustración fue con la Revolución Francesa, que llegó a finales del 18, que fue que muchos acusaron a la Ilustración de ser su hija predilecta, la Revolución, cuando eso es muy dudoso, y como eso terminó en un baño de sangre, pues todos dijeron, ¿sí ven lo que produce la Ilustración? Mire, un baño de sangre. Pero después llegaron los románticos alemanes, que eran... Bueno, Alemania era un país muy disperso, sin un ejército central, sin un estado central como Francia. Entonces, durante 2 siglos hasta Napoleón fue dominada por los franceses. Entonces tenía un resentimiento contra los franceses tremendo. Y crearon un movimiento totalmente contrario a la Ilustración, en donde lo que decían no era que lo importante era el entendimiento entre las culturas distintas, entre los pueblos, lo racional, lo universal, lo general, sino lo local, lo volitivo, lo voluntarioso, la acción individual, las tradiciones de cada uno de los pueblos, lo sensible, lo emocional. Eso era lo importante. Y eso fue el romanticismo, que no solo produjo ideas políticas, sino que produjo un arte maravilloso, una literatura extraordinaria, una pintura fascinante. Bueno, y eso terminó con Nietzsche, que como él mismo decía, le encantaba enturbiar las aguas para que parecieran más profundas. Y después de eso vinieron los existencialistas, y después de eso los posmodernos, y después de eso los wokistas. Y eso acabó de consolidar esa idea defendida por los románticos de que lo importante es lo sensible, lo puntual, lo histórico, la verdad de cada pueblo, la verdad subjetiva, la verdad local. Y la verdad es que
es que las dos cosas son importantes. Tanto lo local como lo racional es importante. Y eso fue lo que desconocieron los ilustrados. Los ilustrados se fueron por el lado de la razón, subestimando lo sensible, lo local y lo histórico. Y los románticos fueron la contracara de los ilustrados, y entonces se fueron por el lado de lo sensible y desconocieron lo racional. El ser humano necesita de las dos cosas. Necesitamos emociones. Sin emociones nada importante se puede hacer, como decía Hegel, pero necesitamos razón también. Entonces, ese es el problema de hoy en día, que estamos en un mundo hipersensible, melindroso, en donde todo el mundo dice que lo importante es lo que uno siente. Ya la gente no dice, como decían antes, yo pienso, sino yo siento. Ya todo el mundo dice yo siento. Ya la gente cree que porque uno lo siente, entonces es válido. Entonces vivimos en un mundo hipersensible y sin reglas. Están desmontando el derecho internacional, están acabando con el Estado de Derecho, están acabando con las constituciones. Entonces estamos en un mundo muy emocional y sin ninguna regla, y esa es la receta perfecta para la catástrofe. Mauricio, acabo de leer, porque esto pues lo vi el domingo, una columna suya en donde usted finalmente dice que va a votar por Iván Cepeda. ¿Por qué? Digo que voy a votar... Se llama voto trémulo. Sí, voto trémulo. Voy a votar con una mano temblorosa y una voluntad afligida. ¿Por qué no me explica? No, porque yo creo que, digamos, estas dos opciones nos pusieron a las personas que estamos en la mitad, que somos de centro, en una situación muy difícil, muy complicada. Entonces yo digo que, pues, bueno, que ahí tenemos tres opciones. No votar, que es una opción que yo descarto, votar en blanco o votar por el mal menor. Yo creo que votar en blanco no es una opción ilegítima. Yo creo que votar en blanco es perfectamente razonable por muchas razones, entre ellas porque está bien que uno no quiera desvanecer su posición votando por una persona con la que no se identifica, pero también porque es un voto sincero, porque es un voto legítimo, en fin. Entonces yo defiendo el voto en blanco. Pero creo que el peligro al que estamos enfrentados con la otra opción, con la opción de extrema derecha, es de tal magnitud que es mejor tratar de atajarlo votando por el petrismo. Y a pesar de todo lo que ha sido el petrismo, y a pesar de Petro, sobre todo, de todo lo que ha sido Petro, de lo lamentable que ha sido en muchas cosas el gobierno de Petro, no por las reformas estructurales y sociales que tomó, que yo creo que eso perfectamente la habría tomado un gobierno de centro. Un gobierno de centro puede hacer una reforma agraria, un gobierno de centro puede hacer una reforma pensional, un gobierno de centro puede mejorar los indicadores de igualdad social. Todo eso lo puede hacer un gobierno de centro sin necesidad de esta laraca. Pero no lo hizo. En la época en que pudo hacerlo, Santos no lo logró. Pero es que yo digo... Sacó adelante un acuerdo de paz, que sí, es pero muy es importante. Que yo creo en un gobierno de centro con una característica, María Jimena, y es un gobierno de centro no clientelista, no politizado. Es que eso es lo que no hemos logrado en Colombia. Colombia se parece mucho a como era España, incluso como era Francia hace un siglo. Todos los partidos eran clientelistas. Sí. Y esos países lograron superar eso. Nosotros no hemos podido superar, no hemos podido crear una política moderna. Pero mire frente a eso, a mí me ha sorprendido un poco digamos como que la narrativa que hay alrededor de Iván Cepeda. Porque evidentemente Gustavo Petro es clientelista, ha ejercido el clientelismo igual que lo ejercieron y lo han ejercido los partidos tradicionales. Igualito o peor. Es correcto. Entonces, la pregunta es, hay un candidato que se niega a utilizar esas vías, ha dicho en muchas ocasiones que no son bienvenidos ni el señor Armando Benedetti, que tiene tradición de clientelista, y otros tantos. Sí. Y a mí me sorprende porque todo el mundo dice, de pronto, por esa decisión puede cometer el error de no ganar. Sí. ¿Usted qué dice? Yo creo que eso es cierto. Pero es medio absurdo, ¿no? No, eso me parece. Yo digo en la columna que yo voto aferrado
a ese propósito ético de y anticlientelista de Iván Cepeda. Aferrado con un hilo de esperanza. No creo mucho, porque también le veo a Iván Cepeda una falta de carácter enorme para distanciarse de Petro. Creo que podría haberse distanciado mucho más. Incluso con beneficios políticos, capturando una parte del centro mucho mayor en la primera vuelta. O llamándola. O nombrando otra vicepresidente más del centro. Entonces yo dudo mucho de la franqueza y del empeño político de su proclama ética, pero me aferro a eso y espero que eso, esperaría con ese hilo de esperanza que eso pudiera ser posible, que él llegara a ser presidente y que realmente se distanciara de esa manera de hacer política, que es una manera de hacer política que es tanto de derecha como del pacto histórico, y que se distanciara de eso, porque yo creo que si hay hoy en día, de aquí para si Colombia se moderniza políticamente, si deja de tener esa política clientelista, que es la política del siglo XIX, que viene desde hace mucho más de un siglo, y moderniza la política, yo creo que, primero, la corrupción se reduce sustancialmente y, segundo, que tenemos una esperanza de salir adelante. Pero así en esta incapacidad de deshacernos de esos intereses clientelistas, la cosa es muy difícil. Y entonces usted no le cree a lo que dice el candidato de la Espriella, que se presenta como el nunca. El de los nunca, el que nunca ha estado con el clientelismo, que nunca ha comprado un voto. Yo no le creo. No, yo no le creo y además, pues eso no solamente no es cierto, él siempre ha estado incrustado ahí, sino que a mí me da mucha duda esa incapacidad de la derecha tradicional de distanciarse de ese proyecto o sea, a mí me parece que hay una falta ética también muy tremenda, porque son dos cosas muy distintas. O sea, en Francia se resisten todavía. La derecha tradicional se resiste a la derecha lepenista. Se desiste y se ha resistido durante décadas. Mucho tiempo. Aquí no, aquí al día siguiente, el mismo día, al momentico de haber perdido, ahí mismo se unieron al otro. Incluso antes. No. Se fueron de donde Paloma y estaban antes, Abelardo de la Espriella. ¿Sí? Es que eso lo ponía uno a dudar sobre la separación entre los dos, la distinción entre los dos, que no parece ser muy grande. Entonces, yo hace mucho tiempo en las columnas del Espectador he sostenido que la gran diferencia en la política colombiana no es entre la izquierda y la derecha, entre la ideología conservadora o ahora pues abelardista de un lado y el socialismo o el pacto histórico. Eso no es tanto. Yo creo que la gran diferencia para el futuro de Colombia es entre un grupo de gente que es tolerante, que acepta a los demás y es capaz de conversar con ellos y es capaz de tener una conversación razonable y racional, por un lado, y acepta las reglas de juego y sigue los mandatos de la Constitución, y otro grupo de gente que no cree en la Constitución, que no cree en la tolerancia, que es dogmática y que cree que la mitad de la Colombia, que la otra mitad de Colombia que no está con ellos es una Colombia enemiga, es una Colombia que es un cáncer para Colombia y que ojalá se fueran y que ojalá los expulsaran. Y si no los expulsan y se quedan aquí, como de hecho se van a quedar, pues los vamos a vapulear cuando lleguemos al gobierno y los vamos a someter y los vamos a meter a la cárcel si es necesario. A estripar. Sí, un país no puede progresar así. Un país no puede progresar cuando gana la mitad de Colombia contra la otra. ¿Qué era lo que pasaba? Yo escribí una columna hace 15 días hablando de la Guerra Civil Española, que era lo que pasaba en la Guerra Civil Española. Y es que la tercera España, la que no estaba ni con los republicanos ni con los nacionalistas, fue silenciada y acallada y se tuvo que ir del país, o la asesinaron o la acallaron. Y eso es lo que está pasando en Colombia, que esa tercera Colombia, que es mucha y que yo creo que es mayoritaria, esa tercera Colombia cada vez está más callada. ¿Por qué? Por efecto de estas redes sociales y de esta manera de hacer política. ¿Usted cuando escribió esto pensaba en lo que estaba sucediendo en Colombia?
No. Digo yo, o en el mundo, pero también le afectaba lo que estaba pasando en Sí, Colombia. por supuesto. Pero este libro no es un libro sobre Colombia, este es No. un libro sobre... Este no es un libro, este es un libro que le enseña a uno, digamos, le recuerda a uno la importancia de la razón. Sí, de la conversación. De la conversación, también de la conversación además entre diferentes. Claro. Es un libro que yo recomiendo mucho porque yo creo que para estos momentos se lo deberíamos entregar a Gustavo Petro y a No lo van a leer. y a Abelardo de la Espriella. ¿No le parece? Sí, pero de nada sirve cuñarar una puerta con él. No creo. Yo creo que sí No, es una... Este además es un libro que no es un libro académico. Aquí no hay notas de pie de página. No, Esto es un ensayo en donde yo mismo me involucro en el texto. Hay incluso pedazos de ficción que se llaman los entremeses. Son 8 textos de ficción en el texto. O sea que no es un libro académico. No, es un libro muy agradable de leer, por lo demás. No, para nada, no tiene... Yo lo recomiendo desde ya, antes de perder el juicio. Léanlo porque estamos a punto de perder aquí el juicio. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, María Jimena. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.